que ha venido de España. ¿Cómo está, Brian? ¿Qué tal? No, pero no se pare. Ah, no se para. Bueno, ya está. Ya se paró. Y ¿Qué dice? hay que aprovechar cualquier oportunidad para dar un beso a una muchacha guapa. Gracias por lo de muchacha, sobre Dos. todo. Lo de guapa lo aceptás. Escúcheme a Brian. Está viviendo en Madrid. Hace más de 22 años. Sí, Casi después le voy 22. cuando termine esta charla le voy a preguntar por qué no volvió nunca, pero después me cuenta Volví, acá eso. estoy. Claro, pero tanta gente que volvió del exilio, usted se fue exiliado. Y sí, pero yo durante 8 o 9 años no volví del todo. Luego, cada año volvemos acá. Sabe usted que tenemos una hija. Lo voy a decir para que no lo sepa, Cecilia Roth. Sí, Claro, y bueno, usted es el venimos papá a de ver. Cecilia Roth. Creo que es el papá de Cecilia Roth. Uh-huh. Y todos los años ella va a Madrid, nosotros volvemos acá, pero esta vez nos desencontramos. Cecilia está Claro. justamente en Madrid presentando su última película con Pedro Almodóvar. Claro, salió una nota muy grande en La Nación. Exactamente, que yo la vi antes de salir de Madrid y no quiero hacer publicidad porque tengo que vender el libro. Pero creo que creo que es la mejor película de Cecilia y la mejor película de Almodóvar. Bueno, sí, es muy, muy impactante la película. Bueno, dije... Pero de todas maneras decidió, cuando pudo volver a la Argentina, decidió no venir. Se quedó. Es muy explicable. La Argentina, como diría Pablo Neruda en uno de sus poemas, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ni la Argentina es la Argentina que yo dejé, ni yo soy la persona que se fue. Eso no significa que nos hemos arraigado a España. Estamos viviendo en España. Toda la vida vamos a estar con la marca del desarraigo. Uh-huh. Bueno, yo leí su libro en estos días, Historia Confidencial, la opinión y otros olvidos. Este es el primer libro, hasta donde yo sé, que sale sobre la historia del diario La Opinión. Creo que sí. Realmente faltaba un libro con la historia de La Opinión. Creo que van a salir más de uno. Hace falta distintos enfoques porque realmente toma un periodo de la vida argentina muy... Sí, pero muy vasto, muy rico, muy fuerte. Y usted especialmente, leí con mucho interés su libro, se fue muy dolido de la Argentina, además bueno, nos fuimos por 6 meses. Claro. Nos fuimos por 6 meses, nos quedamos ya casi 23 años. Mucha gente dice eso. Sí, pero yo quisiera aclarar algo sobre el libro. Bueno, usted lo leyó y espero que le haya interesado. El libro no es la historia de La Opinión, es la historia de un grupo de gente en un momento determinado de la Argentina. Las vivencias de La Opinión son el escenario de lo que se repitió luego en todo el país. El miedo, la inseguridad, la falta de claridad ideológica, los conflictos, la violencia. Todo eso se dio en La Opinión, pero también se dio en el país. Bueno, es un espejo, era el escenario donde transcurría todo esto, años 72, 73. Pero también hay otra cosa. Yo creo que intenté, desde la serenidad, digamos, de la adultez, volver a reconstruir esos episodios sin rencor, sin furia, sin, como el libro, como en la obra de teatro, mirar hacia atrás con ira. No, con mucha serenidad. Y traté de ver todo lo que ocurría a mi alrededor y cómo era yo mismo, con todos mis errores, mis defectos, mis pánicos, mis debilidades y mi inexperiencia. Y desde las entrañas de esa historia, traté no de ajustar cuentas, sino de entenderme a mí y entender qué ocurrió. No sé si lo conseguí. Sí se nota eso. No sé si lo conseguí, pero esa es la intención. Así que... Usted se hace muchos planteos hasta personales en el libro. Sí, porque muestra sus dudas, sus ambivalencias, todo eso. Bueno, algunas las superé, otras todavía las tengo y sigo dando vuelta. Pero tiene que entenderse este libro como una especie de vivisección de una época y de un tiempo. Este libro, yo soy un escriba de algo que ocurrió con un grupo de gente que estuvo... Pero obviamente siempre va a haber una mirada subjetiva, esta es su mirada, toda sus su mirada. recuerdos. Sí, claro. Yo puedo estar absolutamente equivocado y además es selectivo y he dejado cosas afuera
por no recordarlas y he dejado cosas fuera porque no quiero recordarlas. Eso es cierto. Seguro. Sí, sí. Usted reproduce diálogos, Sí. pero Ahora, confía en su memoria de una manera extraordinaria. Diálogos de hace 20 y pico de años. Esos diálogos, por ejemplo, el diálogo con Sajón, lo repetí 50 veces. Porque me preguntaron, ¿y qué pasó? Claro. Y tanto que me quedó como los poemas que uno aprende cuando tiene 5 años. No se los olvida nunca. Y entonces esos diálogos, claro, hay algunas partes que las relleno con lo que era el sentido del diálogo, pero hay 4, el diálogo con Helga, el diálogo con Sajón, diálogos con Timmerman, que son continuos, diálogos conmigo mismo, que mejor no hubiesen existido, pero ahí está. Yo no tengo pudor en desnudar lo que ocurrió, porque no nos juzguemos, no somos los mismos, no nos juzguemos, vivimos esas historias con errores, con dificultades, con torpeza, con equivocaciones, que son irreversibles. Eso no se puede modificar. Hoy uno se puede modificar y decir, ¿cuánto aprendí de esto? No lo voy a repetir. No, y lo repite igual, pero no importa. Sí. No, pero además, qué experiencia intensa y fuerte fue en la vida de todos los protagonistas de esa época. Porque fíjese que se sigue hablando del tema, se seguirá escribiendo y se seguirá discutiendo lo importante que fue la etapa de La Opinión y el diario de La Opinión concretamente para el periodismo argentino. Bueno, yo creo que La Opinión fue un fenómeno único y un hecho mágico. ¿Por qué un fenómeno único? Hay una persona, que es Jacobo Timmerman, que ha creado y desarrollado una idea. Pero la idea no es como Dios que dice, hágase la opinión, y en la Biblia dice, y se hizo la opinión. Necesitaban los instrumentos. Y se dio el azar, las circunstancias, de un momento histórico en que 20, 30 talentos se unieron en el mismo territorio. Y cada uno cumplió una función. Voy a nombrar algunos, pero no excluye a los otros. Tomás Eloy Martínez, Horacio Verbitsky, Pasquini Durán, Juan Gelman, los hermanos Argañará, bueno, no quiero abrumar a la gente, que son ahora personajes que desarrollan una influencia importante en la vida argentina. Todos, y cada uno ocupó su lugar. Y yo tuve un pequeño lugarcito. Y nadie quiere sustituir a nadie aquí en la memoria histórica, ni nadie quiere robar protagonismo a nadie. Eso es lo que intenté decir en el libro. ¿Por qué se decide hacerlo en este momento? Este libro lo debe haber preparado y pensado durante mucho tiempo. Le voy a contar. Mira, en primer lugar, es una confesión pura. Yo soy un gran holgazán para escribir. A mí me cuesta mucho escribir. Bueno, voy a aclarar, por si la gente todavía no lo sabe, su profesión es economista, ¿no es cierto? Claro, sí. Siempre muy interesado y muy cercano a todo lo que sea la comunicación, el arte, la cultura. Pero su profesión escribí muchos artículos, escribí un librito en un momento determinado muy duro para nosotros, muy difícil. Logré montar una editorial en España, porque era un país muy difícil, y si usted leyó el último capítulo, que lo puse como símbolo de todas otras cosas que pasaron, no nos recibieron como hermanos. No, acá está contado. En un determinado momento tuvo que salir a buscar trabajo y no conseguía trabajo y tenía una familia. Me tuve que dar trabajo yo a mí mismo. Fundé con un amigo una editorial. Claro. Y en un momento muy duro escribí un librito que se llamaba Chistes judíos que me contó mi padre. Entonces puse el apellido Emberg, porque de Roth se apoderó Dina, Cecilia y Ariel. Claro. Bueno, por lo menos me quedé con la última parte. Escribí cosas de vez en cuando. Pero esto, ¿por qué? Porque lo comencé hace unos 2 o 3 años. Piense que La Opinión cambió nuestra vida. Sí, totalmente. Yo mientras lo leía pensaba. Cambió nuestra vida. Cambió la vida. Sí. Nos sacó del país. Nos metió en un lugar que se podría aplicar a España lo que decía Bernard Shaw sobre Inglaterra y Estados Unidos. 2 países separados por el mismo idioma. Y no hablamos el mismo idioma, no es cierto. No hablamos. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace unos años hablé con Carlos Ulanovsky, Juan Gelman, dije, ¿por qué no hacemos un Rashomon?
Que cada uno cuente qué recuerda de la opinión, que va a ser Interesante. contradictorio. Es interesante, se lo di largo a alguna editorial ya. Y bueno, se perdió, como yo no vivo acá, vivo en España, tengo contactos esporádicos, y bueno, la novela, el tema se perdió. Pero hace unos años, y ahí lo cuento en el prólogo, una periodista, Graciela Mochkowski, y un profesor en la universidad que se llama Fernando Ruiz, me empezaron a mandar cartas diciendo todo lo que le preguntamos, y yo juro que no quiero ser protagonista, me dicen que hay que hablar con usted, porque yo conocí la opinión por casualidad, por lo que sea, porque se me dio desde las entrañas. Tanto la parte económica como la parte periodística, porque me apasionaba la parte periodística. Usted lo cuenta, cada vez que podía se metía ahí. Ah, yo siempre me metía. Sí. Y además me encantaba, y además con la mayoría de la gente que pasó por la opinión, cada vez que me encuentro tengo un encuentro hermoso, porque posiblemente fue la época, o una de las épocas más intensas de mi vida. Rico, claro. Sí, la otra fue la compensación de ver en España, en el exilio, cómo se salía de una dictadura y se llegaba a un lugar que es muy democrático. Y ese proceso fue maravilloso, y amenguó un poco los dolores. Usted llegó a España justamente cuando se estaba dando. Fue hermosísimo, vivimos eso. Bueno, pues ellos, yo no tenía ganas de hablar del tema, un tema muerto, con muchos muertos ahí, muchos muertos muy dolorosos, muy dolorosos. Al final dije, bueno, por fax le voy a contestar. Y empecé a escribir. Y de pronto me vi con 30 páginas, las primeras 30 páginas. Las leí, se la mostré a uno o dos amigos. Dijo, ¿qué les parece esto? Me dicen, ¿por qué no seguís? Y justo el año pasado acompañé a Dina a Buenos Aires para presentar un disco que hizo en base a poemas de Juan Gelman. Yo recuerdo, sí, que vino Dina Roth, sí. Exacto. Sí. Y nos quedamos acá 3 meses. Y como yo era una especie de príncipe consorte, me quedé, bueno, no, interrumpí, volví a Madrid, pero me quedé esos 3 meses solamente escribiendo. Cuando tuve unas 120 páginas, las llevé a una editorial y quedaron muy entusiasmados. Bueno, después por otras razones se frustró en esa editorial, y cuando lo terminé, acá estamos. Con la editorial sudamericana. Gente deliciosa, solamente puedo hablar maravillas del grupo humano, que es mayoritariamente femenino, no es por eso solo que me gustan, sino que es humanamente. Se sintió bien tratado. Me siento muy bien. ¿Qué repercusión tuvo hasta ahora del libro, estos días que está acá en Buenos Aires? Claro, me da un poco de pudor decir esto, porque, bueno, me llaman muchos amigos. Lo más curioso es que la mayoría de la gente, me llaman periodistas que estudian en la opinión, se sienten como tocados o representados por un clima que es el de ellos. Sienten que, aunque hablo de otras cosas, estoy escribiendo la historia de una época y de un grupo humano que, estando en la opinión o no estando en la opinión, sufrió, padeció y todavía en muchos casos no pudo superar lo que se vivió allí. Le agradezco mucho, Braya, que haya venido. A usted. Le agradezco que haya estado acá. Y espero que el libro le guste. Estos días sé que se presenta en la Feria del Libro. El día 18. El domingo 18 a las 9 de la noche. ¿Va a estar Ulanowski y Norma Morandini, es así? Sí, Norma, a quien conocí de casualidad ayer, tuve una larga me llamó la atención cuando recibí la invitación, porque Norma Morandini no estuvo en la opinión, ¿no es cierto? No, pero yo quería que hubiese, digamos, una presencia femenina, y me dijeron que es brillante, inteligente. Es una persona extraordinaria y además brillante. Y además me di cuenta que era brillante, inteligente, estoy leyendo su libro, que también lo voy a promocionar acá, que es una delicia. Sí, el harem. El harem, sí. Estuvo acá Norma a fin de año por el harem. Bueno, entonces brindemos por Norma. No, y va a estar Santiago Cobardo. Y Santiago Cobardo. Ellos 3. Bueno. Y a lo mejor nos vamos a divertir. Seguramente, y hay mucha gente. Y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a usted. Nos vemos la semana que viene.